Hola hermanos y amigos que van a ver esta presentación. Espero en el Señor Jesucristo que Él derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes, así como nosotros, para que podamos entender las grandes bendiciones que el Señor siempre tiene para nosotros. Esto que voy a presentar a ustedes es una investigación que he estado haciendo hace un tiempo y quería concretizarla ya. Así que esta es una presentación acerca del trigo original, el llamado en alemán Einkornwheat. Este trigo original, que me ha tomado un rato investigar y tratar de esclarecer ciertas cosas, debido a que presenté un tema acerca del trigo actual, que ya muchos conocen acerca del trigo, el gluten y la mente, las reacciones que tenía sobre nosotros, o que tiene, mejor dicho. Así que en esta presentación la puede ver en esa página que usted vio, www.drbaez.com. Quiero recordarles, hermanos, como la vez pasada, cuando presentamos, tomamos del Espíritu Profecía, el manuscrito 47 del año 1896, donde el capítulo 2 en el libro de Temperancia Cristiana dice el comienzo de la intemperancia. Y menciona que Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Se hizo una propuesta tras otra hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan, tomaría el fruto de la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre y subyugaran de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Esto fue lo que nos inspiró a nosotros a investigar acerca del trigo, y la vez pasada le estoy haciendo solamente una ligera investigación sobre el trigo, y quiero hacerle un recordatorio en esta presentación de la presentación pasada para que vean la importancia de esta presentación actual. En ese momento nosotros hablamos de las proteínas del trigo, que son las albúminas, globulinas, el gluten, y que del gluten se desprendía las gliadinas, ¿no?, y las gluteínas. Recuerden que esto pertenece al tema del trigo, gluten y la mente, que puede ver en la página que ya mencioné. Así que sobre este gluten, hermanos, había mucho que hablar, y quiero traer una comparación de el porcentaje de gluten de el trigo actual y del Einkornwheat, que es el trigo que queremos hablar en este momento. El porcentaje de trigo, de gluten, perdón, el contenido de gluten en el trigo actual, que es el que conocemos, ¿no?, el trigo entero, es 9.92% de gluten contiene el grano, mientras que el Einkorn Wheat, que es el trigo de escaña, el trigo ancestral, tiene 1.21% de gluten solamente. Entonces hay una gran diferencia entre estos dos y vamos a hablar de ella más ampliamente más adelante. Recordemos que hablamos acerca del trigo que contenía opio, que esto fue un estudio que se hizo hace muchos años, en el año 1979 fue publicado, y habla de los péptidos opioides derivados de las proteínas de los alimentos. En ese momento mostramos cómo estos péptidos opioides se hidrolizaban, dice, en el gluten del trigo y en la alfa-caseína, que es la proteína de la leche de vaca. Estos fueron, ¿no?, lo que mencionamos, parte de las cosas que mencionamos en el otro tema. Mencionamos también que esos péptidos tienen una actividad similar a la morfina y a otros opioides que han sido aislados en el cerebro y otras partes del cuerpo como la pituitaria. Mencionamos estas cosas, hermano, y no quiero que nos olvidemos de ellas. También dice que esto se ha reportado que tiene relación ese gluten con las enfermedades mentales. Y esas exorfinas también tienen actividad similar a la morfina, o sea que es aditiva completamente ese trigo actual que muchos continúan consumiendo, tristemente,
pero que no entendemos realmente a profundidad qué es lo que ha pasado. Pero gracias a Dios, el Espíritu de Profecía nos lo dice, la ciencia médica lo corrobora hoy en día, porque escrito en 1800 hasta el día de hoy es mucho lo que ha pasado y realmente tenemos ya la luz brillando sobre nosotros. Así que según el doctor Dohan y otros colegas encuentran que el trigo actual, el gluten, está implicado en el origen de la esquizofrenia, una enfermedad mental devastadora, y dice que otros investigadores lo han también encontrado esto, ¿no? Esto tiene realmente daño a nivel del sistema nervioso central. Esto solamente, hermanos, es un repaso de lo que habíamos hablado en la vez pasada, ¿no? Mencionamos también un estudio publicado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos que habla acerca de las demencias mediadas inmunológicamente, cómo a través de dañar el sistema inmunológico podemos producir demencia, pérdida totalmente de la memoria. En este estudio, acerca de la sensitividad al gluten, ¿no?, de la demencia por sensitividad al gluten, menciona que esta demencia mediada por la sensibilidad al gluten, se refiere a la seropositividad de anticuerpos inducida por el gluten, que puede causar un síndrome que mejoraría esta condición, esta demencia, con una dieta libre de gluten. Así que el síndrome de demencia por sensibilidad al gluten es generalmente acompañado por al menos uno o todos los siguientes síntomas, como es la ataxia cerebral, la mioclonía, las convulsiones, dolores de cabeza y la neuropatía. Dice que la progresión puede ser rápida, lenta, o puede ser episódica o puede ser continua. Quiero que, si usted quiere saber un poco más de esto, vaya a la página de drbaez.com para que pueda ver la presentación acerca del trigo, y ahí entonces le explico qué quiere decir la ataxia, la mioclonía y las convulsiones. Bueno, esto ya es más entendible. Así que aquí aparecen dos imágenes. Una imagen de la parte inferior que luce normal, que es acerca de una resonancia magnética donde el cerebro aparece totalmente normal, y la resonancia magnética de la imagen de arriba que habla sobre la sensibilidad al gluten. Todas esas partes blancas que usted ve ahí es como el gluten va borrando la sustancia gris del cerebro y las personas van perdiendo su memoria y la cognición. Este estudio de la Academia Americana de Neurología también lo mencionamos en esa presentación, donde hablábamos cómo la enfermedad llamada epilepsia estaba oculta en un paciente que tenía enfermedad celíaca, pero no lo sabía, y cómo se reportaron los cambios después de mejorar la alimentación, una dieta libre de gluten. Los cambios de la resonancia magnética se vieron realmente bastante impresionantes. Mencionamos el paciente que él estaba en una distribución general de alimentos, medicación antiepiléptica, él estuvo estrictamente con la dieta libre de gluten y ha estado libre de ataques epilépticos casi por 2 años. Aunque el adormecimiento de su cara y las dificultades cognitivas o de entendimiento persistían. Pero dice que los niveles de anticuerpos anormales se normalizaron como se esperaba en el cumplimiento de una dieta libre de gluten, y todas las lesiones cerebrales mejoraron en contraste y se han resuelto sin ninguna recurrencia. Aquí aparecen las imágenes. La imagen primera, vemos la imagen primera de la que es la imagen a la izquierda totalmente con unas sustancias blancas. Vemos entonces la imagen del medio a 1 año después, mejorando, y la imagen de la extrema derecha totalmente resuelto. Gracias a Dios por esta condición que se puede todavía hoy en día restaurar. Así que, hermanos, podemos ver acá que esto todavía, gracias al Señor, puede ser restaurable, como ya dijimos. Aquí mencionamos también en esa presentación sobre el trigo, gluten y la mente, lo que es la amilopectina. La amilopectina que se encuentra en el trigo, también en grandes cantidades,
¿Cuál es el efecto de ella? Que promueve el desarrollo de resistencia a insulina en las ratas, que quiere decir diabetes tipo 2, también en los humanos. Mencionamos en esa ocasión cómo la amilopectina, a su derecha del cuadro, está altísima en el trigo, pero también en la papa, arroz, maíz y banana. Eso lo mencionamos en esa presentación, si les gustaría verla, para que puedan entender lo que estamos hablando en este momento. Otro estudio acerca de la Academia Americana de Neurología fue hecho acerca de esas altas de azúcar que estaban asociadas con reducir la memoria y reducir una estructura en el cerebro que es una estructura que almacena la memoria reciente. Así que mostramos cómo la conclusión de este estudio demuestra que mientras más alto es la hemoglobina A1C, que es el nivel de azúcar en los pasados 3 meses, más pérdida de masa cerebral por año se va produciendo. Usted puede ver la escala, cómo va subiendo, de cuando usted tiene la hemoglobina A1C entre 4.4 a 5.2, pero muy diferente cuando usted se va yendo a los extremos, ¿no? De la derecha, va subiendo, y mientras más alta es la hemoglobina A1C, más masa cerebral pierde, más memoria pierde, menos entendimiento tenemos. Así que me dediqué a buscar en la historia, realmente, acerca de este trigo, y en la vez pasada nosotros mencionamos la comparación del trigo actual con el trigo encontrado en el estómago de un cadáver que estuvo congelado y fue hallado en la frontera de Italia, entre Italia y Austria, y fue conocido como Oxy o el hombre de hielo. Este cadáver, que fue descubierto en el año 1991, ha sido estudiado realmente, y su nacimiento data de los 3.300 años antes de Cristo. Al principio no parecía. Si usted ve la foto de la parte inferior izquierda, ve los alpinistas que encontraron el cadáver, no lo tocaron, realmente dieron parte de las policías. La policía fue que lo removió, como lo ve en la parte derecha inferior. Esta foto, estos son policías removiendo el cadáver para llevarlo a patología, y estaban haciendo todas las investigaciones, si fue muerte natural o qué fue lo que sucedió. Así que el libro de Génesis nos demuestra en el capítulo 8, versículo 22, que mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, y el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Esto fue dicho, hermanos, por Dios cuando la tierra estaba sufriendo realmente el diluvio. Entonces, durante ese proceso del diluvio, después del diluvio, la temperatura totalmente de la tierra cambió a lo que conocemos hoy como la primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Las estaciones. Así que este cadáver no puede ser antes del diluvio, es después del diluvio que este ser humano sufrió realmente una muerte. Fue llevado, como dijimos, al patólogo. Aquí vemos la momia, ha sido la momia, o no momia quiero decir, el cadáver mejor preservado históricamente, gracias a que estaba en el hielo. Las investigaciones dieron realmente la causa de su muerte. Y usted puede eso investigarlo cuando usted desea a nivel de internet. Ahí vemos la fotografía de la parte superior izquierda, que los restos de toda la vestimenta que él tenía, las indumentarias que llevaba, y vemos totalmente cómo lucía en la parte de abajo, y realmente una reconstrucción del cadáver que se hizo, que se encontró, y era la apariencia del hombre, aproximadamente un poco más de 40 años tenía cuando falleció. La zona donde fue encontrado él fue la zona, como dijimos, en la frontera entre Italia y Australia. Vemos el mapa que tenemos acá en la parte superior derecha. Y ese cadáver que fue encontrado en esa área, se le hizo lo que es un estudio genético para saber de dónde provenía. Y en las investigaciones se comparó con todos los países de Europa tratando de ver de dónde venía, pero realmente la zona donde se encontró fue la zona de Sardinia en Italia, que si recuerdan la revista National Geographic publicó realmente un evento diciendo que la fuente de la eterna juventud donde estaba, y mencionó 3 grupos en la Tierra. Un grupo que está en Loma Linda, California, que vive más de 100 años, más de 115, 120, alrededor de 120 años.
de Okinawa, Japón, que es la foto que tenía la portada, y hablaba de las personas de Sardinia en Italia, que es una isla que se encuentra en Italia, ¿no? Y ellos viven también una vida bastante longeva. Así que nuestras investigaciones seguimos haciéndolas y fuimos un poquito más lejos porque quiero mostrarle dónde fue que este trigo fue sembrado y en qué momento, ¿no? Y me emociona mucho porque realmente me tomó un tiempo investigar entre ver la palabra de Dios e investigar realmente los sucesos, el área donde se encontró este trigo y se encontró el cadáver, ¿no? Ahí vemos este mapa donde ve la isla, ve el país de Italia. Podemos ver nosotros realmente la zona donde se encontró el arca de Noé, que es en el monte Ararat, en Turquía. Vemos y va a ver por qué estamos mencionando esto, ¿no? Está un poco lejos de donde fue encontrado este hombre, pero el arca de Noé fue posada en este lugar entre Armenia y Turquía, en el monte Ararat. Aquí vemos el monte Ararat, si usted lo puede ver a su derecha, está marcado hacia arriba. Ve dónde está Turquía, ve dónde está Israel en la parte inferior del centro y ve dónde está Irak e Irán. Vuelvo a traer otro mapa diferente. Está el arca de Noé, donde posó. Ahí está Turquía. Usted puede ver Italia, donde se encuentra. Sardinia también, la islita pequeñita del centro, ahí donde estamos marcando. Y usted puede ver dónde está Israel también, ¿no? Esto es interesante lo que estoy mostrándole, le va a encontrar sentido, porque esta es Turquía, otra vez mostrándolo. Vemos donde se señala Israel, en la parte derecha inferior, con una flecha amarilla. Y usted puede ver dónde está el monte Ararat, donde se posó el arca. ¿Qué sucedió? Esa zona donde se posó el arca fue descubierta por el satélite de la NASA. Se descubrió una forma como de especie de barco, de bote, ¿no? En ese monte. Eso ha sido muy estudiado y no se había podido realmente, pero hoy en día ya se sabe que en ese lugar, que ha sido investigado y ya se ha entrado últimamente en las recámaras del arca, se ha excavado completamente porque es una zona muy conflictiva en Turquía, pero se ha logrado, los chinos han hecho unos estudios bastante interesantes acerca de esto. Y ahí es una foto un poquito más de cerca, donde se ve la estructura, que es una estructura ya petrificada, pero de forma de bote. Aquí vemos, hermanos, y quiero volver a resaltar, la zona donde apareció el arca de Noé, y esta es la zona donde se cree que surgió la agricultura. Qué interesante es esto. Esta zona de Turquía y Siria, ahí fue que supuestamente surgió la agricultura, y yo creo que sí. Después de posarse el arca, ya recuerden, la tierra no estaba de la misma manera, y ellos saliendo de ahí empezaron a cultivar lo que tenían. Entonces, en Turquía aparece un nuevo hallazgo. Ese nuevo hallazgo en Turquía no es más que el Göbekli Tepe. Es un templo que fue excavado en Turquía. Y usted diría, ¿y qué tiene que ver esto con el trigo que vamos a hablar? Tengamos paciencia y vamos a entender realmente a dónde quiero que usted llegue. En esta zona de Turquía se encontró este templo. Es un templo de adoración a los astros. Este templo data realmente de la época antes del diluvio. Este templo quedó totalmente descubierto porque recuerde que cuando las aguas llegaron, cuando las aguas llegan, las inundaciones, empieza a arrastrar tierra y todo, pues todo esto fue cubierto completamente. Entonces el Göbekli Tepe, que en turco se llama Colina Panzuda, es un antiguo santuario que se levanta en el punto más alto de una extensa cadena montañosa. Entonces, recuerde que había algo que dice la palabra de Dios, que no adoremos en los lugares altos, ¿no? Este templo fue encontrado en el sudeste de Turquía, cerca de la frontera con Siria. Y el lugar que actualmente está siendo excavado por arqueólogos turcos, alemanes, bajo la dirección de un señor alemán llamado Klaus Schmidt. Dice que esto fue, ¿no?, entre el año 1995 y el 2000. Esto es del Instituto Arqueológico Alemán, esta información.
Vemos el mapa, ve Turquía, ve Irak, ve dónde fue encontrado claramente ese templo. Vemos realmente donde el arca posó. Vemos dónde estaba el templo, que es la zona donde se empezó la agricultura también, donde la agricultura estuvo llevándose a cabo. Vemos dónde está Israel, en la parte que yo acabo de señalar, y vemos a Irak. Irak es donde se levantó la torre de Babilonia, donde ellos querían desafiar a Dios para que Dios no los sorprendiera con diluvio. Estaban haciendo una torre y Dios confundió las lenguas en ese lugar. De ese lugar, hermano, usted puede ver, ¿no? En el mapa que acabo de señalar, en ese lugar de ahí fue sacado Abraham, de Ur de los Caldeos, una provincia de Babilonia. Entonces, este Gobekli Tepe, perdón, es un poquito complicado para mí esa palabra, pero vemos que en ese lugar, en ese santuario, después que se cavó, también encontraron cadáveres. Ya eran, ¿no?, tumbas, y estas tumbas eran de gigantes, hermanos. Y usted sabe que la palabra de Dios lo muestra, ¿no? Muestra que había gigantes sobre la tierra. Estos gigantes vivieron antes del diluvio, fueron sepultados en ese lugar. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis 6, versículo 4, que habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, y estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Dice que había gigantes en la tierra, y podemos ver que realmente ellos fueron sepultados completamente, o ya estaban estos cadáveres enterrados y todo su templo completamente destruido. Así que volviendo al Gobekli Tepe, que esto es un centro de adoración, usted puede ver, se acabaron las excavaciones, sucedió algo después que acabaron las excavaciones, empezó a crecer una hierba en el lugar, y esta hierba en particular era una hierba extraña, porque cuando investigaron qué era, no era más que el trigo del cual le venimos hablando. Ese es el trigo que mencionamos. Así que ese es el trigo, hermanos, que por misericordia de Dios hoy podemos nosotros decir que podemos encontrar. Un poco escaso, vamos a decirlo, o muy escaso, mejor dicho, pero que podemos todavía nosotros gozar de este tipo de trigo. Este trigo, hermano, entonces data de la época de Noé, netamente de la época de Noé. Y vamos a hablar de varias características de este trigo. Este trigo fue cultivado, usted puede ver las zonas verdes, donde el einkorn fue cultivado, el trigo de escaña. Usted puede ver que realmente es en Turquía, en esa zona de Turquía, cerca de donde el arca fue depositada, y cerca del templo también que fue encontrado de estas personas que adoraban los astros, ¿no? Así que acerca del einkorn wheat, hermanos, vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar de esta bendición que Dios nos ha permitido tener en estos momentos y las características un poquito más profundas de él, ¿no? Así que ese fue el trigo que fue encontrado, recuerden, dentro del cadáver de Oxy, cuando se vio lo que tenía en el estómago, este cadáver que nosotros mencionamos, que fue hallado en Italia, él tenía este tipo de trigo adentro. Pero el trigo común que nosotros comemos, que es el trigo blando común, también conocido como trigo de pan, que es la especie más cultivada hoy en día, alrededor del 95% de este trigo es producido y usado hoy en día en la tierra, y es el más cultivado de todos los cultivos, es el cereal de mayor rendimiento monetario para las empresas que se han hecho millonarias con esto, ¿no? Traficando y dañando lo que Dios creó. Así que el trigo einkorn es el que se llama en latín Triticum monococcum, que en su nombre alemán es einkorn. Este también conocido como trigo escaña cultivada o de escanda, que es una especie de cereal realmente de trigo, y que pertenecen, dice, a los diploides. Di son dos, ¿no? Dos pares, debido a que tienen dos pares de 7 cromosomas, que constituyen 14 cromosomas en total. Es una especie de trigo primitivo, derivado de la escaña silvestre,
en la antigüedad muy importante, pero actualmente es casi extinta, y ya que solo se conservan cultivos de esta especie en algunas zonas montañosas de Europa. Es el trigo que se encontró, como ya dijimos, en el hombre que vivió 3300 años antes de Cristo, pero que vivió después del diluvio, porque estaba congelado, recuerden esto, no había hielo antes de Noé. Y fue encontrado en los Alpes italianos este hombre, y los restos de ese trigo estaba dentro de él, de esta semilla. Por eso fue estudiado. ¿Cómo sabemos que hay una diferencia? Bien, el trigo bíblico Urani, la antigua variedad de trigo descubierta en la fortaleza de la Masada, Yigal Yadin, que fueron de los traductores del rollo del Mar Muerto, fue almacenado hace 2000 años por el rey Herodes. Eso es un trigo que se comió por el antiguo Israel, pero hoy casi extinguido también. Ese trigo se llamó trigo Enmer o farro. Hoy en día lo pueden encontrar en el mercado como farro. Este es un trigo que contiene 28 cromosomas. Y ya mencionamos que el trigo Einkorn tiene solamente 14 cromosomas. Quiere decir que hay una diferencia entre el trigo que Noé consumió de 14 cromosomas al trigo que consumió en la época de Jesús, que era de 28 cromosomas. Todavía realmente saludable. Hasta ese entonces usted puede consumir el farro, puede hacer panes de él también, convertirlo en harina. Estos son datos, hermanos, del año 1926, cuando se estuvo estudiando esto, y el 2008. Así que la harina que usted puede conseguir de Enmer, conocido como farro en Europa por el antiguo Egipto, fue usado para la masa original, y en los primeros años del Israel bíblico fue que se usó. Podemos ver que el Enmer fue encontrado en la cueva de Jericó, donde los rebeldes, unos rebeldes estaban escondidos. Se escondieron de los romanos en el año 135 después de Cristo. Y el Enmer estaba siendo redescubierto hoy en día como un grano gourmet. Usted puede ir al restaurante y hoy en día se lo sirven el farro como si fuera algo extraordinario, ¿no? Pero eso es un trigo realmente de 28 cromosomas que sí usted puede consumir también, gracias a Dios. Pero, ¿qué queremos decir acerca del código genético de ellos? Que este tiene 28 cromosomas, que el Einkorn tenía 14, y no hemos llegado, ¿no?, a explicar. Pero, ¿qué es el ADN? El ADN es el que contiene las instrucciones genéticas usadas para el desarrollo y funcionamiento de todo organismo vivo que conoce usted. Algunos virus también lo pueden tener, tienen su código genético, y este ADN es el responsable de la transmisión hereditaria. La función principal del ADN, de esta molécula de ADN, es almacenar, dice, a largo plazo estas informaciones. Y muchas veces el ADN, ¿no?, es comparado como un plano o una receta, ¿no?, que usted va a hacer, o un código, ya que contiene instrucciones necesarias para construir otros compuestos de las células, como las proteínas y las moléculas que traducen el ADN o el código genético. Así que los segmentos del ADN que llevan esta información genética son llamados genes. Quiere decir que este ADN tiene algunos segmentos y ellos son llamados genes. Y cada gen contiene una parte que transcribe la información y otra se encarga de definir cuándo y dónde pueden expresarse. La información contenida en los genes, que es la genética, se emplea para generar lo que traduce, dice, la expresión de ese gen, y las proteínas, que son componentes básicos de las células. Son los ladrillos, las proteínas, que se utilizan para construir esta estructura, sus órganos celulares y otras funciones. Recuerde que mencionamos ahora la palabra proteína. Proteína, hermanos. Es importante que usted sepa esto también, ¿no? Así que dentro de las células, ya el ADN, que está organizando las estructuras llamadas cromosomas, y dijimos que el Einkorn tiene 14 cromosomas, el Enmer tiene 28 cromosomas, o el farro, ¿no? Vamos a seguir hablando de esto un momentito. No quiero que se me confundan mucho, solamente mencionarles realmente la importancia
de esto, estos organismos, estas estructuras de organismos dentro de las células, el ADN, está organizado dice, a través de los cromosomas, se denomina cromosoma cada estructura que altamente organizada, formada por ADN y proteína. Contiene la mayor información genética de cada uno de nosotros y cada ser viviente en la Tierra. Así que nosotros los seres humanos contenemos dos pares de 23 cromosomas, ¿no? 23 pares de cromosomas de mamá, 23 pares de cromosomas de papá, somos 46 pares de cromosomas. Pero hay 22 pares, ¿no? De cada uno y un par sexual. El de la mujer es XX y el del varón es XY. Entonces, es muy diferente los genes de un varón, ¿no? Y hoy en día se está hablando mucho de estas cosas, no quiero entrar en esos detalles, para luego lo podemos hablar. Pero el hombre es XY y la mujer tiene un doble X, ¿no? 2X. Así que los padres aportan cada cual sus genes, aportan XX la mujer, XY el hombre, así que pueden salir, ¿no? Varoncitos o hembritas. ¿Qué importancia tiene todo esto y lo que venimos hablando acerca de lo que queremos llevar a cabo, queremos decir de Lincoln? Esta importancia es la siguiente, miren. Si usted ve el número de cromosomas de los organismos, vamos a hablar primero de los organismos, ya sea humanos y animales. El hombre tiene realmente, como dijimos, 46 cromosomas. El chimpancé, con lo que nos quieren comparar a nosotros evolucionistas, tiene 48 cromosomas. El mono también tiene 48, el caballo tiene 64 cromosomas, el asno tiene 62 cromosomas. Mire qué cantidad de cromosomas tiene, totalmente diferente a los 46 nuestros, a los 14 del Lincoln, a los 28 del Elmer. El perro tiene 78 cromosomas. Dice que el gato tiene 38, pero también el pollo tiene 78 cromosomas. A las personas que comen tanto pollo todavía hoy en día deben de entender realmente esto que queremos venir a traer en esta ocasión. El pavo tiene 82 cromosomas y menciona que el cangrejo tiene 254 cromosomas. Aquellas personas amantes de los mariscos que realmente no saben lo que están haciendo. 254 cromosomas. Usted va a entender en un momentito qué queremos hablar, qué queremos decir acerca de esto. Entonces, del otro lado derecho, usted puede organismos, realmente como el roble blanco, tiene 24 cromosomas, esa es la naturaleza, nosotros fuimos tomados de la tierra. Dice que el pino amarillo tiene 24 cromosomas. Vemos el repollo o la col, 18 cromosomas. Vemos el rábano con 18 cromosomas, el guisante de jardín, ¿no? Estas llamadas habichuelitas verdes o guisantes. Vemos el pepino con 14 cromosomas. Vemos la papa con 48 cromosomas, y póngale atención a esto. Vemos el tomate con 24 cromosomas. El tabaco con 48 cromosomas, no para uso humano. El trigo duro, ¿no? Con 28 cromosomas, ese es el mismo que venimos hablando también. La cebada, 14 cromosomas, parecido al einkorn. Y el centeno con 14 cromosomas, el arroz con 24 cromosomas, la levadura con 18 cromosomas y las algas verdes con 20 cromosomas. Usted ve muy diferente la cantidad de cromosomas entre los animales de la parte izquierda, ¿no? Y si lo vemos con el ser humano, si nosotros somos 46 cromosomas, ¿qué deberíamos comer, no? Así que el ADN de cultivos genéticamente modificados pueden transferirse a los seres humanos, que los comen también. Así que un nuevo estudio publicado por la revista Public Library of Science dice que los investigadores ponen de relieve que existe suficiente, dice, evidencia de que los fragmentos del ADN, dice, derivado de harinas, llevan genes completos que pueden entrar en el sistema de circulación humana a través de mecanismos desconocidos. Dice, en una de las muestras de sangre que se examinó, relativamente, dice, el ADN,
de las plantas es mayor al ADN humano. Y esto sí trae problemas cuando usted está consumiendo algo que supera la cantidad de cromosomas suyos. El estudio se basó en un análisis de más de 1000 muestras humanas en 4 estudios independientes. Y aquí presentamos evidencias, dicen ellos, de los fragmentos de ADN derivados de comidas que son suficientemente grandes como para llevar genes completos y pueden evitar la degradación y mediante un mecanismo desconocido entrar en el sistema de circulación humana, como dice la revista. En una de las muestras de sangre encontradas relativamente el ADN de las plantas era mayor, como ya expresamos, que el ADN humano, y esa concentración del ADN de las plantas muestra una distribución normal sorprendentemente precisa, dice, en muestras de plasma humano, que es de la sangre, mientras que la muestra de control, no de plasma, sino del cordón umbilical, se encontró que estaba libre, gracias a Dios, de ese ADN de la planta. ¿Qué queremos mencionar, hermanos? Un estudio publicado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos menciona los cromosomas y las células cancerígenas. Esto es muy importante. Esto fue publicado en abril del 2011. Y esta publicación de cromosomas y células cancerosas es muy importante, hermanos, que lo podamos entender. Por eso venimos hablando de ADN. Sé que es un poco complicado, pero teníamos que mencionar estos puntos porque muchas personas dicen, ¿qué tiene que ver esto? Porque este tiene 14 cromosomas, este trigo ancestral, y 28 el Engmer, y qué tiene que ver con el trigo actual que tiene un poquito de cromosomas elevados. Vamos a mencionarlo en un momento. Así que el estudio sigue diciendo, ¿no?, que dos características prominentes de las células cancerosas son números anormales de cromosomas y reordenamientos estructurales en gran escala de los cromosomas. Recuerde que mencionamos acerca del ADN, ¿no? Y estas aberraciones cromosómicas son causadas por inestabilidades genómicas de genes inherentes de la mayoría de los cánceres. Así que anomalías que surgen a través de inestabilidad cromosómica por la pérdida persistente y la ganancia de cromosomas enteros. Recordemos esto, ganancia de cromosomas enteros nos puede llevar a células cancerígenas. Los reordenamientos cromosómicos se producen a través de la inestabilidad de la estructura cromosómica como consecuencia de la reparación inadecuada por el daño del ADN. Hermanos, este estudio realmente me maravilló cuando lo vi y realmente me impresiona cómo nosotros todavía no entendemos lo que Dios ha hecho. Este estudio concluye de la siguiente manera. Dice que los avances en la metodología, incluyendo la pintura de cromosomas, están revelando el amplio espectro de anomalías de los genes de las células cancerosas. La mayoría de los tumores sólidos son genéticamente inestables y frecuentemente mal segregan los cromosomas enteros y por ende producen una inestabilidad cromosómica y sufren un daño permanente en la estructura cromosómica por ser inestables. Los mecanismos responsables de la inestabilidad cromosómica están ahora claros y los mecanismos por causa, por ende, de la inestabilidad de la estructura cromosómica están emergiendo. Así que esto establece el escenario para comenzar a probar racionalmente cómo estos mecanismos de inestabilidad del cromosoma y de su estructura contribuyen a la iniciación y promoción del cáncer, independientemente de la contribución anormal de cromosomas resultantes. La inhibición de inestabilidad del gen y su estructura podría suprimir la capacidad de las células cancerosas para mostrar el pasaje genético y se podría robar de las células cancerosas la misma moneda que necesitan para adaptarse a nuevos entornos y desarrollar una resistencia a la terapia. Oiga lo que menciona este estudio, que inclusive estos problemas de los genes y los cromosomas
crean problemas también para las terapias que los médicos le dan para los cánceres. Se hace resistente, tristemente, hermanos. Ojalá podamos entender la importancia y las bendiciones que hoy en día podemos tener si escuchamos la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Mencionamos también, hermanos, diferentes tipos de trigo tienen diferentes números de cromosomas y algunos estudios muestran que los trigos más antiguos con menos cromosomas tienden a tener niveles más bajos de gliadinas, que viene del gluten, como le mencionábamos al principio, y el tipo de proteína del gluten que parecen causar la mayoría de las sensibilidades. Así que el einkorn, el tipo de trigo más antiguo conocido en nuestro suministro actual de alimentos, tiene solo 14 cromosomas y se llama trigo diploide, dos columnas de 7 cromosomas. El trigo duro, que es el tipo más utilizado para hacer las pastas, y el herme, que es un trigo tetraploides, quiere decir que tiene 28 cromosomas hoy en día. El trigo común utilizado por la mayoría de las personas contiene 42 cromosomas y nosotros recuerde que somos 46 cromosomas. Y si usted compara las plantas, casi todas tenían entre 18 y 14 cromosomas, menos cromosomas que lo que estamos consumiendo hoy en día. Y se conoce como trigos hexaploides. La investigación muestra que diferentes variedades de trigo tetraploide de 28 y hexaploide de 42 difieren ampliamente en los niveles de gliadina o de gluten, que es el que deriva la gliadina. Así que este trigo einkorn, ¿no? Podemos verlo en la pantalla, 14 cromosomas. Le sucedió algo. Este trigo einkorn de 14 cromosomas, ¿no? Fue mezclado con una hierba, una grama realmente de 14 cromosomas, que es una grama que comen las ovejas, pero esto lo hizo de forma natural. De la época que el arca de Noé posó, 14 cromosomas, hasta la época de Israel, donde Moisés y luego la época de Jesús, esto fue lo que sucedió. El trigo en estas condiciones ambientales y en las condiciones climatológicas, él hizo su propia mezcla con la hierba que comían las ovejas. Y al hacer esa mezcla, creó un trigo, que es el de 28 cromosomas, llamado trigo Engmer, que le he estado mencionando. Esto lo hizo de forma natural, la naturaleza protegiéndose y cuidándose para poder seguir progresando. ¿Qué sucede? Que con el trigo Engmer lo cruzan con otra grama, ¿no?, de 14 cromosomas, lo convierten realmente en un trigo que es llamado el trigo de 42 cromosomas, ¿m? Porque el ser humano vio esa habilidad que tiene, pues la mezcló otra vez, y este es el trigo que nosotros conocemos hoy en día. Un trigo realmente muy triste, ¿no? Esta imagen que usted ve es de los 1800. Vemos que ese es el trigo actual. El trigo actual es muy diferente al trigo que usted puede ver en la otra parte superior izquierda de la pantalla. Y este trigo que le acabo de presentar es un trigo realmente actual, súper cargada la espiga de trigo, porque queremos ambiciosamente producir mucho trigo para producir mucho dinero y supuestamente con la excusa de llevar alimento a la humanidad. Así que este trigo es el trigo que comúnmente usted conoce y tristemente están usando realmente los hermanos hoy en día y no acabamos de entender el peligro de adicionar todos esos cromosomas a los cromosomas nuestros que nosotros deberíamos estar consumiendo y hacerle 14 cromosomas de 28 cromosomas como consumió Jesús. Así que en el tiempo de Noé, este fue el trigo. Así que en la época de Moisés, el Engmer fue el trigo, hasta la época de Jesús. Y en el siglo XVIII ya teníamos el daño de este trigo. Así que usted puede ver la diferencia entre el trigo ancestral que está a su izquierda y el trigo moderno que está a la derecha, ¿no? Hasta la espiga se ve un poco horrible, ¿no? Ahí vemos otra foto que le traigo para que vea las diferencias entre un trigo y el otro.
El trigo de la derecha es el trigo Einkorn y el trigo de la izquierda es el trigo moderno. Vemos la diferencia entre los granos, ¿no? Del trigo de la izquierda, el Einkorn, usted ve el granito un poquito más aplastadito, y el trigo actual en la derecha, que es bastante grande y grotesco. Ahí lo puede ver también la diferencia. Completamente diferentes ambos, uno del otro. Y son fotos, usted puede buscar realmente también y descubrir estas cosas. Vemos acá también la diferencia entre el trigo actual y el trigo Einkorn. Los granos son muy diferentes. Este es un trigo maravilloso que ya hemos estado usando. Y hay hermanas ya completamente entrenadas en esto. Gracias al Señor por ello. Quiero mostrar un estudio, hermanos, acerca de ese antiguo, ¿no? Ese ADN antiguo de 8.000, dice ella, 8.400 años de edad que tiene. Realmente, recuerda que estos son médicos y creen en la evolución y estas cosas. Vamos a decir que este es el famoso trigo que venimos hablando, ¿no? Y sus implicaciones en el origen de la agricultura, dicen ellos, neolítica. Y están hablando de épocas realmente casi cavernícolas. Pero no le tomemos en cuenta esto, entendamos nosotros la parte que nos corresponde. Y entendamos que la conclusión de este estudio dice que en este estudio se realizó por primera vez un análisis de ADN del antiguo trigo procedente del oriente de Turquía, el trigo más antiguo, como le llaman, una palabra un poquito complicada, la puede ver en la pantalla, que representa el ADN del trigo más antiguo recuperado en las semillas carbonizadas hasta la fecha. Y este trabajo proporciona una nueva evidencia basada en el ADN con respecto al desarrollo de la especie de evolución de trigo. De acuerdo con el análisis del ADN de la muestra de trigo dice de 8.400 años antes, sabemos que no es así, que es la época de Noé, muestra datos proporcionales que proporcionan la primera evidencia molecular para la expansión del cultivo del trigo hexaploide, que es el que conocemos hoy en día. Nuestros resultados revelaron una secuencia similar de la especie hexaploide contemporánea. Este estudio fue evaluado con éxito, y la similitud genética de los representantes del trigo cultivado en comparación con el cultivo silvestre y el cultivo cultivado. Dice que el problema intestinal de la mucosa, la toxicidad por ese Triticum monococcum, dice en pacientes con enfermedad celíaca. El Triticum monococcum es el Einkorn wheat, que tiene 14 cromosomas. Ellos querían saber si era tóxico como el otro. Y muestran ellos realmente en este estudio, ¿no?, llevado en Italia, muestran lo siguiente. La falta de toxicidad de la mucosa intestinal, dice que la falta de tóxico en la mucosa usando este trigo Einkorn en pacientes con enfermedad celíaca. Este es uno de los problemas más fuertes que tenemos hoy en día. ¿Qué apareció? El material fue que se tomaron, ¿no?, biopsias del duodeno en 12 pacientes celíacos tratados y 17 sujetos de control, ¿no?, que se cultivaron durante 24 horas y se estuvo chequeando el trigo actual, que es el que usted ve en pantalla, la gladina de él. ¿Qué sucedió? Los resultados muestran lo siguiente. Perdón, que tuve un pequeño inconveniente con la lámina acá, pero vamos a ver si podemos, ¿no? Bien, los resultados, como decíamos, significativos de la morfología o la forma de esta investigación sobre la expresión de ese ADN en las células y dentro de las criptas, como le llaman ellos, el mayor número de linfocitos que se encuentra después de la exposición al pan con gliadina. No se observaron en biopsias de celíacos cultivadas con el Einkorn, que es el monococcum, ¿no?, y es diferente al otro trigo.
O sea que cuando se usó el trigo Einkorn no se observaron ningún tipo de daño en la mucosa de estos pacientes. Por el contrario, con el pan con gliadina, que dice que con este no hubo respuesta de esta sustancia llamada interferón, después de un cultivo con el monococcum, que es el Einkorn wheat, el trigo de escaña. De este mismo modo, las biopsias dice, de controles normales no respondieron a este tipo de pan, gracias a Dios, y las conclusiones es que estos datos muestran una falta de toxicidad del Triticum monococcum, que es el Einkorn wheat que venimos hablando, que tiene 14 cromosomas, de gliadina in vitro en un sistema de cultivo en órganos, lo que sugiere nuevas oportunidades dietéticas para estos pacientes celíacos. En los pacientes celíacos no pueden comer pan de ese pan actual, pero con el Einkorn ya es una respuesta, no tenemos que ir al pan libre de gluten, sino que este trigo que Dios creó realmente no crea ningún problema en la mucosa intestinal de ninguno de nosotros, y la gloria sea para Él. Y esto que hizo aparecer después de tantos años y las investigaciones, vamos a mostrar algo también ahora, que es otro estudio, un estudio realmente cómo ese trigo ancestral retrasa el desarrollo de la diabetes en un modelo animal de diabetes tipo 2. El trigo ancestral, el Einkorn wheat, el de 14 cromosomas, retrasa el desarrollo de diabetes tipo 2, que es la diabetes no insulino dependiente todavía, pero es la diabetes actual que conocemos. ¿Qué nos dice este estudio? El resumen es que el objetivo principal, ¿no?, fue investigar los efectos fisiológicos de la dieta de harina de grano integral de trigo antiguo sobre el desarrollo y la progresión de la diabetes tipo 2 en ratas, dice, y las ratas con grasa y diabéticas, ¿no? Y dice que estos estudios se observaron y las respuestas glucémicas fueron también agudas. Vamos a mostrar realmente los métodos que se usaron. Se realizó un estudio de intervención, dice que participaron 40 ratas que consumieron una dieta de 5 diferentes harinas: Emmer, el Einkorn, la espelta, el centeno y el trigo refinado. Durante 9 semanas, la harina de trigo refinada y la harina de centeno de grano integral se incluyeron como controles negativos y positivos respectivamente. ¿Qué mostró el estudio como resultados? Después de 9 semanas de intervención se observó una disminución de los genes hepáticos en el grupo de Emmer, que tiene 28 cromosomas, en comparación con el grupo de control de trigo. Del mismo modo, la expresión hepática fue menor para el Emmer, Einkorn y centeno, que también tienen 28, 14 y 14 cromosomas, en comparación con el grupo de control. Además, la espelta y el centeno indujeron una baja respuesta glicémica, quiere decir que fue muy baja la respuesta de azúcar en estos. Y el grupo de trigo tenía mayor nivel de colesterol, HDL y total. Quiere decir que el colesterol llamado bueno, que ya lo he explicado en otras ocasiones, y el total, tenía mejores niveles con este tipo de trigo que estamos hablando. Conclusiones del estudio. Las antiguas dietas de trigo provocaron una regulación negativa de los genes reguladores de la clave involucrados en el metabolismo de la glucosa y la grasa, equivalente a una prevención o retraso en el desarrollo de la diabetes. La espelta y el centeno indujeron a una respuesta glicémica aguda baja en comparación con el trigo, que usted comúnmente conoce y muchas personas consumen. Así que, hermanos, esto ha sido una bendición que el Señor en su misericordia ha permitido que aparezca este trigo de 14 cromosomas, un trigo que consumió en la época de Noé. Este trigo, hermanos, este es un pan hecho con este trigo. Este también es un pan hecho con este trigo. Lo triste es que hay muy poca producción en el mundo, en parte en Turquía, que lo hacían solamente de forma local, para consumo local, y por los conflictos en esa área realmente está siendo imposible conseguirlo. Pero hay en Italia una siembra de este trigo, Einkorn, muy pequeña, pero que todavía podemos conseguir. Y aquí les muestro
las páginas donde usted puede conseguir el Acorn, porque es un poco difícil en el mercado. A las tiendas y de productos naturales y compañías grandes no lo tienen, no lo promocionan porque no lo conocen. Pero usted puede ver jovialfoods.com y el acorn.com también. Yo les recomiendo el de arriba, no tengo ninguna relación con ellos ni estoy promocionando por algún interés, sino que cuando he ordenado de jovialfoods.com me llegan los productos a la casa sin cobro de envío, totalmente, y es algo maravilloso. Usted cuando lo llegue a practicar lo va a ver. Este es lo que sucedió. Jovial Food abrió el 10 de marzo del 2015 en Connecticut, se plantaron ellos la compañía. Este trigo viene de Italia completamente, ellos lo cultivan en Italia y lo traen a Estados Unidos. Y usted puede encontrar, hermanos, más información acerca de todo esto en www.drbaez.com y en nuestro canal de YouTube puede ver estas presentaciones. Así que tanto la del trigo, gluten y la mente. Así que agradezco a Dios realmente por su atención y aprovechemos esta bendición. Y más adelante colocaremos en estas páginas que le mencioné recetas y qué hacer con ellos, si se comunica con nosotros o a través de las hermanas, pues que nos están ayudando. Realmente ha sido una bendición de Dios por la cooperación de ellas. Podemos nosotros transmitirles las recetas y algunos libros que hemos conseguido también. Así que el Señor le bendiga grandemente y espero que aprovechemos esta bendición. Y gracias, hermanos, por su atención. Hasta luego.